padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Verdad? Entonces, vemos ahí otra vez Cristo predicando acerca de la realidad del infierno, de la realidad del tormento eterno, de la realidad, ¿verdad?, de que si no hemos nacido de nuevo, vamos a estar en un lugar de tormento. ¿Y qué decía? Tan siquiera, que vengan y mojen la punta de mi lengua. Abraham dice: no podemos. Esa es la cuestión, ¿verdad?, que el Señor mismo Jesús, mientras estaba en vida, Él estaba predicando acerca de esa realidad, de que si no nacemos de nuevo, si Cristo no ha nacido en nuestros corazones, la angustia será terrible. Y dice el versículo 12, ¿verdad?, de Apocalipsis 14, y aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué dice: y aquí está la paciencia de los santos? Refiriéndose a los santos de la gran tribulación, la paciencia es que están ahí soportando todo el sufrimiento, soportando el hambre, soportando la persecución, soportando el a veces no poder dormir por estar huyendo de un lugar a otro, ¿verdad? Soportando el no probar alimentos, porque no pueden comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, ¿verdad? Todo eso, la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Y acordemos que cuando vimos esa palabra paciencia en el capítulo 3 de Apocalipsis, era aguantar fervientemente en posición de gozo la prueba que tuvieron, ¿verdad? La prueba. Entonces, aquí está la paciencia. Ellos sabían que ellos estaban soportando eso. ¿Por qué? Porque tenían su mirada puesta en el galardón. Tenían su mirada puesta en la eternidad, en Cristo Jesús. Entonces, por eso ellos sabían que los sufrimientos momentáneos que estaban pasando ahora no eran nada comparables con la gloria que iba a manifestarse. Entonces, ahí está esa paciencia, la paciencia de los santos, ¿verdad? Y esto, lo que nos habla de esta paciencia, nos habla también a nosotros el Señor, ¿verdad? Porque a veces, y somos muy dados los cristianos porque a veces no conocemos a Cristo totalmente. Quizá ya hemos nacido de nuevo, pero no hemos conocido a Cristo en la totalidad que Él quiere que lo conozcamos. Y viene una prueba y nos angustiamos. Y viene una prueba y no la soportamos. Y viene una prueba y ya estamos dudando del Señor. Y es que ahora qué va a pasar, y es que ahora qué va a suceder, y ahora cómo voy a hacer esto, y si me quitan esto, y si me quitan la casa, y si me corren del trabajo, y si esto, y si aquello, y si el otro. Dios nos está diciendo que confiemos en Él, que lo conozcamos, y que Él nos va a ayudar, y que Él nos va a sostener, que Él no nos va a dejar. Por eso otra vez el salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios tiene que mover animales para venir a alimentarte, lo va a hacer. Lo hizo con Elías. Le mandó cuervos para alimentarlo. Cuervos que le llevaban alimento a Elías, ¿verdad? Si Dios envió un ángel con una torta para que Elías la comiera, y esa torta hizo que Elías pudiera durar 40 días sin comer. Pues, Señor, mándame unas 12, 40 días sin comer, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo Dios puede hacer eso. No debemos de angustiarnos. Si el Señor en su soberanía decide meternos en una prueba, uno es para fortalecernos en Él, para alimentar nuestra fe, para que nosotros crezcamos más en el Señor,
Pero hay un punto importante también que es el punto 2, porque Dios quiere probar nuestra fe también. Dios quiere probar cuánto le amas. Dios quiere probarte cuánto le amas. Por eso Israel cruzó el desierto. Y no lo cruzaron por la vía más corta, lo cruzaron por la vía más larga. Porque Dios estaba probando a su pueblo a ver cuánto le amaba. Quizá una ilusión que tú tenías grande se cayó al suelo, se cayó al piso. Dios está probando. Imagina las veces que cuando me quedé 2 años sin trabajar, ¿cómo de repente se abrían las puertas de par en par para un gran negocio? Ya iba a entrar y se me cerraban casi en la cara, casi me fracturaban la nariz, virtualmente, ¿verdad? Pensando mentalmente, ¿verdad? Pero es que al final el Señor que nos está probando a ver si le amamos, a ver cuánto confiamos en Él realmente. Porque, como decía por ahí un pastor, es fácil decir el Señor es mi proveedor cuando no tenemos necesidad, pero cuando hay necesidad, ¿cómo decimos el Señor es mi proveedor? ¿Verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No hay justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente que mendigue el pan. Dios hará algo, moverá gente, moverá al gobierno, moverá alguna cosa, aún al impío lo moverá. ¿Para qué? Para proveerte. Aún a los enemigos, como los egipcios, ¿verdad? Que le dieron a Israel para que se fuera. Ya, vete, pero mira, sí, llévate todo, bye, pero vete, ¿verdad? Dios así hará. Y Dios proveerá de una manera especial, pero debemos de confiar en Él. Aquí está la paciencia de los santos, que confían en el Señor, porque su mirada está puesta no en las cosas de esta tierra, está puesta en Cristo. Entonces su gozo supremo es Cristo. Por lo tanto, si lo encierran en la cárcel, ¿qué va a hacer el cristiano? Se va a ir para abajo, va a llorar y le va a decir a Dios, ¿por qué me metiste aquí, Dios? ¿No? Tiene que aguantar, pero aguantar con gozo, diciendo, y ahí es donde viene lo más difícil para nosotros como cristianos, como estos santos de la gran tribulación, que nosotros no hemos sido metidos para nada a una prueba como van a ser metidos ellos. Decir, gracias Señor por esta prueba. Gracias Señor porque estoy aquí en esta cárcel que apesta, que huele a suciedad, que huele mal, huele a drenaje. Es más, pasa el drenaje por aquí. Gracias Señor. ¿Cuántos podríamos agradecer al Señor por eso? Pablo y Silas lo hicieron. Cuando estaban en Hechos, que los encerraron en el calabozo. Y en el calabozo caía toda la suciedad de las otras cárceles. Y además por esas cárceles pasaba a un lado el drenaje de la ciudad. Y entrar ahí era una sentencia de muerte también. Porque si llegaban más presos y las cárceles estaban llenas, lo que hacía era abrir las compuertas del drenaje para que viniera el chorro de drenaje de golpe y ahogara con el agua del drenaje a los presos que estaban allí. Y entonces venían los otros presos, sacaban esos presos, limpiaban las celdas y entraban ellos, ¿verdad? Entonces, en medio de esa situación, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, ¿cómo estaban? Gozosos. Estaban, ¿qué estaban haciendo? Predicando, seguramente. Predicando, pero de seguro eso, aunque la Biblia no lo explica, pero estoy seguro que sí, vamos a ver por qué. Pero dicen que estaban alabando al Señor, estaban cantándole al Señor, estaban, ¿verdad?, gozosos de estar en esa situación. Y viene de repente el temblor, ¿verdad? Y las cárceles se abren y ninguno de los presos se va, ¿verdad? Y Dios utiliza eso para salvar a presos y para salvar a un carcelero que se iba a quitar la vida porque creía que los presos se habían ido. Y Pablo le dice, no te mates, estamos todos acá adentro. Y ese hombre, espantado por lo que sucedió ahí, todo dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad?
Dice que se mete con prontitud a ver a Pablo y se arrodilla ante Pablo, aunque no es lícito arrodillarse ante un hombre, ¿verdad? Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Pablo, Pedro y Juan fueron azotados por el Sanedrín, por la cúpula religiosa judía de ese tiempo, fueron azotados y cuando fueron liberados, dice que salieron gozosos de haber sido azotados por causa de Cristo. Ahí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Porque Cristo es su supremo bien. Cristo es su gozo completo. Eso es lo que la Biblia nos está narrando vez tras vez. La vida del cristiano debe ser una vida donde Cristo es el centro, el señorío, la entrega, la verdad de nuestro corazón, el centro de nuestro corazón. El centro de nosotros. Nuestro máximo amor debe ser Él. Jesús no le gusta ser el segundo amor. Jesús le gusta ser el primero. Y es más, Jesús dice, si no me amas más que padre, madre, hijos, esposa, esposo, no eres digno de mí. No eres digno, ¿eh? Eso lo dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver, y aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cómo está la paciencia de los santos? Fíjense, si ahí dijera, bueno, hablamos, soportaron con paciencia, aguantaron bien nada más, ¿verdad? Y se sostuvieron. Pero Juan escucha, además, que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. El verdadero cristiano, el verdadero santo, busca guardar los mandamientos del Señor. No porque eso le vaya a hacer más delante de Dios. No porque el guardar los mandamientos le vaya a alcanzar para hacer algo más grande o un santo más que otro santo. Va a guardar los mandamientos del Señor porque ama a su Señor. Porque ama. Y busca agradar a aquel que lo ama. Y busca agradar a aquel bajo el cual el amor fluye hacia esa persona. Busca guardar esos mandamientos. Por eso la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, ¿verdad? Así debe ser el amor entre pareja, no debe ser un amor egoísta. Los dos deben de renunciar a eso. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Cristo. Nosotros guardamos los mandamientos del Señor no porque vamos a ser mejores, no porque tengamos que agradar a Cristo mejor guardándolos, sino porque le amamos. Y por amor a Él, vamos a obedecer lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Vamos por favor a ver varias citas. Lucas 11, 27, 28. Lucas 11, 27 y 28. 27 y 28. Lucas 11. Lucas 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, alguien de la multitud, Jesús estaba predicando y predicaba tan hermoso Jesús, ¿verdad? Que alguien se levanta y dice, bienaventurados el vientre que te vio nacer y los senos que mamaste. Hablando de la madre, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Quiere decir esto, que todo cristiano, aquel que guarda y obedece la palabra del Señor, es más bienaventurado que María. Es más bienaventurado que María. Jesús lo dijo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Todo aquel que guarda mi palabra y la ama en verdad es más bienaventurado que mi madre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Juan capítulo 8, versículos 51 y 52.
De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahí está, ¿verdad? El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un fruto de alguien que en verdad ha nacido de nuevo. El guardar la palabra del Señor es un fruto de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Sí? El que ama la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículos 15, 23 y 24. Juan capítulo 14, versículos 15, 23 y 24. 15, ¿vas a escribir? Capítulo 14, ¿qué? 15. Versículos 15, 23 y 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, ¿verdad? Jesús claro y clarito y más que bonito. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no va a guardar mi palabra. Así de sencillo. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Estás guardando su palabra? ¿Estás guardando? Y guardar no solo significa, bueno, voy a obedecer. Guardar significa que te estás alimentando también de ella. ¿Verdad? Que estás alimentándote para ponerla por obra. ¿Verdad? No significa de guardar que como que la metes a una caja fuerte y la cierras ahí, ¿verdad? Se habla de guardarla en el corazón, ¿no? En el Sí. pensamiento, pero... Así es, para ejecutarla, ¿verdad? Y para poderla guardar en mi corazón y en mi pensamiento tengo que estarla metiéndome. ¿Qué tanto estamos amando la palabra de Dios? ¿Estás amando la palabra de Dios? ¿Estás estudiándola? ¿Estás meditándola? Como dice Josué, ¿verdad? El libro de Josué 1:8, de día y de noche. Eso le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo capítulo 1, lo mismo, de día y de noche. Salmo 119, lo mismo, de día y de noche. Y el Señor está diciendo: ¿qué tanto amas mi palabra? ¿Qué tanto la estás amando? ¿Qué tanto estás absorbiendo de ella? Necesitamos deleitarnos en el Señor, guardar esos mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan. Primera de Juan. Ajá, capítulo 3, versículo 24. 3:24. ¿Ya estamos? Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí es eso? Sí, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está. Otro más. Primera de Juan 5:2. ¿Quién va? Yo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está. En que amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. Y esas son solo pocas citas. Si yo hubiera sacado todas las citas que hablan sobre eso, estaríamos aquí unos 10 minutos más. ¿Verdad? Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vez tras vez nos está hablando y nos está diciendo: tienes que alimentarte de mi palabra y ponerla por obra. ¿Sí? Luego dice el versículo 13 de Apocalipsis 14, nuestro capítulo, ¿verdad? Después de eso, dice: después oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí está hablando, ¿verdad?
de cómo se va a recrudecer la persecución en esta segunda mitad. Aún más fuerte se va a recrudecer. Entonces, por eso el Espíritu está diciendo, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. De aquí, de ese momento en adelante, en el Señor, porque va a ser un descanso para ellos. Va a ser un descanso para sus vidas, ¿verdad? Y descanso ahí no solo está hablando que ya van a dejar de hacer cualquier cosa, sino está hablando de entrar a una nueva vida, a algo mucho mejor, ¿verdad? Descansarán de sus trabajos, entrarán a algo mejor que es la vida eterna. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué es gran ganancia la piedad? ¿Por qué tiene una ganancia muy sumadora? Y Pablo está hablando anteriormente de los hombres ávaros, vanagloriosos, ¿verdad? De gente que se va a levantar, de falsos maestros que se van a alimentar del dinero y todo ese detalle. ¿Y por qué Pablo aquí le dice a Timoteo, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento? Es como el perdón, ¿no? Perdonar. Pero ¿por qué es una gran ganancia la piedad? ¿Por qué? Porque es una gran ganancia. Porque tiene fruto de vida eterna, porque va a ser para la eternidad. Esa es la gran ganancia, va a ser para la eternidad. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento de lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar una eternidad con Él, y eso es muchísimo mejor que si el Señor nos diera aquí una casa en El Dorado con un yate al lado, ¿verdad? Y un carro, un Rolls Royce lujoso. Esa gente va a disfrutar mucho en esta vida, con una cuenta millonaria, disfrutarán mucho en esta vida, pero en la eternidad, ese es el detalle. Yo es lo que debo ver, por eso dice Pablo, gran ganancia es la piedad, porque tiene herencia de vida eterna, porque es algo que el Señor nos puede dar, ¿verdad? Veamos por favor Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26. Filipenses. Capítulo 1. Dios te los bendiga. Dios le bendiga. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26. Varias, sí. Este del tuyo se llama. 20 al 26. Sí, nada más. En capítulo 1. Sí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén, ¿verdad? Entonces Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, no le temo a la muerte. Un cristiano auténtico, un cristiano que está confiando en el Señor, un cristiano que está en el Señor, no le tiene miedo a la muerte, porque para el cristiano es ganancia la muerte. Yo muero y dejo este mundo cruel, este mundo vil, este mundo de aflicción, de tentaciones y todo, y me voy, como dice Pablo, a ver a Cristo. Y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Entonces la vida de un cristiano no le debe temer a la muerte. Y otra vez recordemos el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ese es un paso, la muerte es un paso a la vida eterna. Nada más, no es más, ¿verdad? Por eso Pablo decía
en la epístola de los tesalonicenses, les decía, hermanos, no lloren como los que no tienen consuelo, no lloren como los impíos cuando le lloran a un muerto. Ustedes lloren como alguien que tienen esperanza. Pablo tampoco está diciendo que no lloremos, ¿verdad? Sí, vamos a llorar la muerte de un ser querido, pues sí, ausenta, pero vamos a llorar con esperanza de que un día lo volveremos a ver, si se fue con Cristo, ¿verdad? De que un día estaremos con Él también y volveremos a verlo, ¿sí? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 10. ¿Capítulo qué? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, 4. Hasta el 10, hasta el 10. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado para pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo antes de Cristo tenía una posición alta. En cuanto a la cuestión judía, Pablo tenía una categoría alta. Pablo era de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, implacable. O sea, en cuanto a la ley, Pablo externamente cumplía la ley. Estudiado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que podía haber en ese entonces, estudiado a los pies de él. Es como si hoy dijéramos estudiado en Harvard, ¿verdad? Así decía Pablo, estudiado en Harvard con maestría o doctorado. Ahí está, ¿verdad? Todo eso, títulos, todo, dice Pablo, yo lo tengo por basura. Que ahí es donde viene una palabra clave. ¿Por qué le dice Pablo que lo tiene por basura todo eso? Porque no es comparado a lo que tiene con Cristo. A lo que tiene con Cristo. Porque Pablo está diciendo, yo no voy a dejar que me jacten esas cosas, que entre un sentimiento de jactancia delante de mí, ¿verdad? De orgullo. Para mí mi orgullo es Cristo. Y Él es mi supremo bien. Y todo lo demás, no le tengo ni siquiera el más mínimo gramo de admiración. Al que le tengo toda mi admiración es a Cristo, que me salvó, que me resucitó, que me libró, que yo siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre que no merecía ser salvado, me salvó. Nadie de nosotros merecemos. Quisiera preguntar, y que preguntáramos, ¿alguna vez, Itza, te ha dolido a ti tirar la basura? Desde su pobre basura, ¿por qué la tiro? ¿No? ¿A alguien le ha dolido tirar una cáscara de plátano? Y decir, ¿por qué tiro la cáscara? Pobre, la voy a guardar. Es mi cascarita de plátano, la voy a guardar. La amo. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Por qué botamos la cáscara de plátano? No sirve. Porque ya no nos Y sirve. es basura. Y cuando viene el camión de la basura decimos, ¡ay, no, se va mi cáscara de plátano! ¿Le decimos así? No, que se vaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a quitar un punto de putrefacción, que al rato se va a hacer gusanos,
que al rato van a venir mosquitos y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con la basura? La desechamos y nos olvidamos de ella. A veces nos olvidamos tanto que nos olvidamos de sacarla, ¿verdad? Entonces, es lo que Pablo está haciendo referencia. Pablo dice, lo que debe de estar ocupando tu mente en primer lugar es Cristo. Cristo. Primer lugar, Cristo. Y de ahí debe de emanar todo lo demás. Todo lo demás. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Si para mí Cristo es lo primordial, entonces, ¿yo cómo voy a hacer mi trabajo? Por amor a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a prepararme profesionalmente? Por amor a Cristo. Yo no lo debo de ver como una función para hacerme más. Debo de hacer una función para glorificar más a Cristo en donde Cristo me ponga. Si Cristo me pone en un sitio es para que yo lo glorifique y le exalte y le confiese su nombre allí donde esté. Si Dios me permite entrar a una escuela de caché más adelante, bueno, que yo no estoy pensando en eso, pero estoy preguntando a lo mejor por aquí, por los adolescentes que están aquí, o a Lili, que está estudiando cocina, y a lo mejor por ahí viene una beca, ¿verdad? Para MasterChef de Inglaterra, o no sé de dónde. Entonces, ¿verdad? Yo no debo de estar pensando ahí en el asunto de, wow, me voy a ir a MasterChef, sino debo estar pensando, ahí tengo que glorificar a Cristo. Ahí lo voy a predicar. Ahí lo voy a honrar, ahí lo voy a glorificar, no solo predicando el Evangelio, sino siendo el mejor allí, porque Él lo merece, porque Él es mi Señor. Entonces cuando Cristo está haciendo el primer lugar. Y si Cristo me dijere, anda, deja todo, Por seguir. y ve y predica a tal lado, ahí es donde viene lo bueno. Ahí es donde vemos si realmente tengo todo por basura. Que sean ¿Han visto una película que salió hasta en el cine que se llama Carros de Fuego? ¿Se acuerdan de ella? De un competidor que ganó de Inglaterra, que ganó la medalla de oro en 200 metros planos. Se llama Carros de Fuego, fue muy nominada para Óscares y todo eso. Muy vieja ya. Sí, muy vieja, sí, exactamente. Ese atleta era cristiano. Y él estaba para los 100 metros planos. Y llevaba récord ahí, en todas las competencias de preparación llevaba récord. Lo más seguro es que ganara esa competencia. Pero ocurrió algo. Él ya iba a viajar a las Olimpiadas y le nombran que la final era el domingo. El domingo era reunión con su iglesia. Y él dijo, no participo. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Vas a representar a tu país? No participo, porque yo pongo a mi Dios en primer lugar y yo tengo que ir a adorarle. Es el día en que se reúnen mis hermanos para adorarle y es el día que yo voy a estar allí para adorarle. Y no participo. Y lo fueron a visitar y lo fueron a todo y él dijo, no. El día que se tenían que ir, llega el competidor y dice, prepara tus maletas porque nos vamos. Y le dije, ya te dije que no puedo ir porque ese día lo tengo para mi Señor. Dice, no, porque tu competencia no es el domingo, es el lunes. Oh, pero aquí dice que el domingo. No, es que tú no vas a competir en 100 metros, vas a competir en 200. Ya lo arreglamos, vámonos. Ya. Y ganó la medalla de oro. Prefirió su... Sí, prefirió a Cristo sobre cualquier cosa. Y después de ahí de ganar esa competencia, con esa fama que alcanzó, Dios le dice, deja todo y sírveme en China como misionero. Y dejó todo y se fue a China a servir como misionero a la China. Y ahí con su velocidad hizo mucho por el Señor, porque le agarró la guerra entre chinos y japoneses. Y en medio de las balas él corría para agarrar a enfermos, a heridos y mandarlos al hospital. Y él se metía entre las balas corriendo y agarraba otro herido y se iba al hospital, ¿verdad? Y se volvió un misionero excelente. Ahora vemos una función que el Señor está diciendo. ¿Me amas así o amas más la basura de este mundo? Porque si partimos todo se queda. Los títulos, todo lo que podamos obtener en este mundo se queda. Por eso Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Donde ahí ni la devaluación, ni el dólar, ni nada te va a poder disminuir lo que tú
adquiriste allá arriba. Lo que tú adquieras acá abajo, la muerte se lo va a acabar. O el mundo se lo va a acabar. Cualquier cosa puede venir. Pero dice Jesús, pero si tú haces tesoros en los cielos, nadie te lo va a quitar. Y eso es lo importante, eso es poner la vista en el galardón. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la parte importante del Señor. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Y dice, ya nada más para finalizar, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y aquí es importante ver algo. Las obras no van delante de los cristianos para salvarse por obras, para que las obras los defiendan. Las obras no van atrás, ¿verdad? Como si nada fueran. Las obras van a la par del cristiano. Sus obras van con ellos, porque el cristiano verdadero va caminando y va haciendo obras, ¿verdad? Y esas obras el Señor las va a recompensar cuando estemos con Cristo Jesús, ¿verdad? Él nos va a recompensar, Él nos va a dar galardones, Él nos va a condecorar. Y eso es precisamente a lo que el Señor se refiere. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Cuántas cosas para mí eran ganancia, dice Pablo, y las he estimado como pérdidas por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Pero Pablo sabía que le esperaba una vida eterna con el Señor, tremendo. Y que él pudiera entrar y que el Señor, hasta con una sonrisa, el Señor le dijera, Pablo, bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Pablo, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces, la pregunta de hoy que nos tenemos que hacer, si hoy partiéramos con el Señor me dijera así, el Señor me dijera, Edgar, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pienso que aún no. Y yo no sé los demás y cada uno que hagan esta meditación, ¿verdad? Yatskin, Ilza, ¿se me fue el nombre? Tommy, Manatere, Ere, Hashira, Lili, Víctor. Si hoy partiéramos con el Señor y lo estuviéramos viendo cara a cara, ¿qué creen que diría el Señor? No lo contesten, eso es para cada quien. Pero medítenlo en su corazón. ¿Qué me diría el Señor? En verdad me diría, wow, buen siervo fiel, con una sonrisa, y diría, buen siervo fiel fuiste. Bienvenido, entra en el gozo de tu Señor, te voy a poner en lo mucho. O nos diría, siervo malo y negligente. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y meditar. Porque estos hombres de la gran tribulación van a aguantar mucho más que nosotros. Van a soportar una angustia tremenda, un hambre tremenda, una persecución tremenda, porque si ahorita la tecnología ya te puede ubicar, imagínense en ese entonces cómo será. Ya desde un satélite ya pueden determinar por dónde andas, por tus celulares, por muchas cosas, ¿verdad? En ese tiempo no tendrán tiempo ni de dormir los que sean perseguidos, ¿verdad? Porque ya van a lo mejor a apestar las pestañas y les digan, huyen porque ya vienen, ¿no? Y huye para acá, y huye para allá, y huye para allá. Así va a ser. Meditemos en esta palabra que el Señor nos trajo el día de hoy y cerramos el versículo 13. Ya en la otra clase, pues ya veremos terminado, si Dios lo permite, el capítulo 14. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Que esa sea una realidad en nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, y lo comprobamos hoy, Señor, en que has hablado nuestras vidas, has hablado nuestros corazones, Señor.
Y nos has hecho ver, Señor, que estos santos, Señor, que van a ser perseguidos en la gran tribulación, van a soportar cosas mucho más grandes que las que nosotros estemos o vayamos o tengamos que soportar, Señor. Y aún así permanecerán fieles a ti porque su mirada estará puesta, Señor, en ti. Y ahora ese es el reto para nosotros, Señor, hoy. Y tú nos has hablado a través de tu bendita palabra, Señor, de que tenemos que examinarnos, Señor, y ver si realmente, Señor, al llegar a tu presencia nos dirás, buen siervo fiel. Señor, que permite que cambiemos, Señor. Que cambiemos, que personalmente, Señor, te lo digo personalmente, mi vida pueda, Señor, ser un ejemplo mayor, pueda ser, Señor, una vida de adoración mejor, Señor, una vida de guardar tu palabra, tanto, Señor, en el intelecto como en el corazón, como en la práctica, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, en mí como líder de este estudio, Señor, un verdadero siervo tuyo, Señor. Te pido perdón todas las veces que he cometido errores, que he hecho cosas no agradables delante de ti, Señor. Soy el primero en confesarme, Señor, y pedirte perdón, Señor. Y ayúdame a ponerte en primer lugar. Y te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que tú obres en nuestros corazones y en nuestras vidas para que te demos la gloria a ti, Señor. Para que nuestra vida esté en una sumisión completa a ti. Para que conozcamos, Señor, con ese conocimiento práctico, vivencial de lo que es Cristo, Señor. No solo un conocimiento teórico, no solo un conocimiento que llena el cerebro, sino un conocimiento que llena el cerebro, que llena el corazón, que llena el espíritu y que llena el alma, Señor. En nuestro ser, Señor, que el Señor estar en el Espíritu es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, Señor, que podamos demostrar a este mundo con nuestro ejemplo, Señor, con nuestra pasión, que Cristo es real, que Cristo realmente vive y reina por los siglos de los siglos, porque está reinando en una vida que tú has cambiado, Señor, que tú has transformado, Señor, que podamos demostrarlo a este mundo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y rogamos que cambies nuestros corazones y que los transformes y que sea una vida de adoración a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, porque tú sigas también obrando en la convalecencia de nuestra hermana Tere, Señor, para que tú sigas, Señor, ayudándole y que pronto, Señor, ella esté al 100%, Señor. Rogamos, Señor, que todo esté para bien, Señor, y que se haga tu voluntad y se cumpla tu voluntad en ella, Señor. Sabemos que todas las cosas, como dice tu palabra, nos ayudan a bien, Señor. Así que te damos las gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si hubiera alguien más que tuviera alguna enfermedad o alguna aflicción o alguna angustia o alguna necesidad, Señor, o algún problema, te rogamos, Señor, que tú, Señor, obres con poder, Señor, y suplas esas necesidades. Te rogamos por nuestros hermanos perseguidos, Señor, que tú aumentes la fe, el gozo y la paz de tu nombre en ellos, Señor, y que suplas sus necesidades, Señor. Y te rogamos por los misioneros, Señor, que están llevando tu palabra a lugares peligrosos, Señor, a lugares, Señor, donde hay hambre, donde hay, Señor, muerte. Señor, te rogamos que tú suplas todo lo que ellos necesitan para hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Sigue fortaleciendo este grupo y rogamos, Señor, porque tú puedas, Señor, añadir cada día, Señor, los que han de ser salvos, Señor. Que permitas que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, este grupo pueda crecer más cada día, Señor, en cada reunión, y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Buenas noches.